Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Y al pensar en dónde estaba, cómo tu mano me rescató, cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser. Y en cada montaña subimos, nunca estuve sola, nunca tuve miedo. Te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Así es nuestro hermoso Padre. Estoy pensando seriamente quedarnos con esta canción de inicio de nuestros videos. Espero que les agrade, chicos. Se me hace una letra muy bonita de esta alabanza y una verdad muy contundente de lo que es nuestro Dios, de lo que es nuestro Señor. Y bueno, pues esperando que todos estén muy bien en casa, vamos a continuar con la historia de hombres y mujeres de la Biblia. Ese es el estudio que estamos llevando actualmente. Y bueno, estamos viendo el libro de los jueces en el Antiguo Testamento y hoy toca ver la historia de Sansón. Definitivamente cada historia de hombres y mujeres en la Biblia nos enseña mucho del compartimiento de la humanidad y con ello el cómo Dios quiere que vivamos, porque sabe que el pecado nos lleva a autodestruirnos. Sansón fue el 12º juez levantado por Dios para la salvación de su pueblo. En los videos anteriores aprendimos que si vivimos la vida con fe y obediencia a Dios, Él nos ayuda y Él nos apoya, aunque nadie más lo haga por nosotros. En medio de una nación desobediente, idólatra, los papás de Sansón, Manoa y su esposa, sobresalen como personas que Dios ha escogido por ser fieles. Dios les anunció el nacimiento de Sansón, pero su mamá era estéril. ¿Por qué Dios escogerá con frecuencia mujeres estériles para dar en nacimiento a personas de gran importancia espiritual? Quizás puede ser porque son personas quebrantadas por el dolor de la espera de ser padres. Y el quebrantamiento es el requisito de Dios para que le seamos útiles al máximo. Cuando Dios anunció el nacimiento de Sansón, el ángel de Dios se le apareció solo a la esposa de Manoa. Entonces, cuando lo supo Manoa, él fue directamente en oración a hablar con Dios para pedirle que si de verdad ese ángel había sido enviado por él, volviera para instruirlos en cómo tendrían que cuidar o criar a ese bebé. Y Dios se los concedió. Volvió a venir el ángel de Dios y ratificó lo que le había dicho a su esposa. Cuando recibimos una rema, es bueno pedirle al Señor que confirme su voluntad por esa palabra que nos dio. Ya en otras ocasiones les he explicado qué significa rema. La Biblia tiene palabra logos, que significa la palabra que está escrita, pero también está la palabra rema, que significa palabra revelada por el Espíritu Santo especialmente para cada persona. Por eso es muy importante que cada uno lea su Biblia,
para ver qué es lo que le dice Dios específicamente a la persona. Y bueno, en Jueces capítulo 13, versículo 14 dice: no tomará nada que proceda de la vid ese bebé, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que se le mande. Con esta historia confirmamos que Dios es un ser real, que sabe todo lo que sucede en esta tierra y que a veces puede mandar ángeles para dirigir a su pueblo. Su pueblo es todas aquellas personas que verdaderamente creen en Él, que existe y que le entregan su vida a Él para que Él las dirija. Esos son el pueblo de Dios. ¿Cuántos de nuestros encuentros cotidianos pueden ser con personas que podrían ser verdaderas citas divinas sin nosotros darnos cuenta, chicos? La esposa de Manoa le dijo a su esposo: vino un señor y me dijo que iba a tener un hijo y que me consagrara con voto nazareo para ello. Por eso su esposo fue de él mismo a preguntarle a Dios. En esta vida podrán venir muchas personas a decirnos palabras que Dios dijo, pero nosotros siempre podemos ir delante de Dios a preguntarle personalmente. Dios siempre ha querido tener una relación personal con sus hijos. Y un hijo que sabe escuchar la voz de Dios no necesita que venga un profeta para dirigirlo, sino más bien para confirmarle lo que ya Dios le dijo. De ahí es que es muy importante que cada creyente diariamente se alimente de su comida espiritual, que es la palabra de Dios, para que su cuerpo espiritual crezca y madure, al igual que sus sentidos espirituales, y tenga una buena y bonita comunión con Dios cada día, para que no lo dirija algún falso profeta, que diciendo que habla de parte de Dios lo pueda conducir a un error. Dios dice: mi palabra tienes y los profetas están para guiarte. Solo búscame. ¿Y dónde vamos a buscar la palabra de Dios? En la Biblia. Ahí están sus profetas. Ahí está todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, desde el origen del mundo hasta el final de los tiempos. Ahí en la Biblia se encuentra todo. Ahora Dios quiere que nos acerquemos a Él primero para darnos nuestra salvación y su amor. Dios nunca desprecia a una persona que crea en Él y con perseverancia lo busque. Otra de las cosas que Dios quiere que nos acerquemos es para edificarnos y mostrarnos sus planes y el propósito por el cual Él nos ha creado y quiso que naciéramos en esta tierra, que formáramos parte de su plan divino, muy bien realizado por nuestro Creador. Aquí nadie somos un producto de la casualidad y por ello necesitamos conocer a nuestro Dios. También es necesario que sepamos que el alma sin Dios forma fortalezas y detrás de cada fortaleza existe un demonio que se aprovecha del desconocimiento que tenemos de Dios para liderar nuestra vida. Por eso es necesario conocer a Dios. La Biblia dice que Jesús es la verdad. Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, lo único que necesita la humanidad para ser libres es a Jesucristo nuestro Señor. Si intentamos acercarnos a Dios, Él se acercará a nosotros. Y en su presencia encontraremos la libertad. La Biblia dice: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero es necesario que se predique la palabra de Dios para que la misma palabra nos libere. Porque hay muchos argumentos puestos por el mundo y el maligno. Esto es lo que la Biblia llama fortalezas.
Estas fortalezas son argumentos que se oponen a la verdad de Dios que está escrita en su palabra y es la Biblia. Mientras que el mundo llama a lo bueno malo, Dios llama a las cosas como son. Y esa palabra hace una implosión dentro de nuestro ser y derriba toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Por eso dice la Biblia que no es con espada ni con ejércitos, sino con el poder de su Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues solo exponernos a escuchar la palabra de Dios, como lo están haciendo ustedes al escucharme, que estamos hablando de palabra de Dios. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en el video pasado ya vimos que la fe es poner lo que creo solo en Dios, no en otra cosa. Y Jesús, que es la palabra, y el Espíritu Santo lo hará también a través de la palabra. La Trinidad de Dios trabaja maravillosamente unidos sin darnos cuenta dónde comienza el Padre y dónde termina el Espíritu Santo. Los tres son uno y trabajan unidos en una comunión preciosa. Pero volvamos a nuestra historia. En la historia de Sansón fue educado por sus padres tal como enseña la Escritura, pero Sansón no quiso escuchar la enseñanza y su vida nos enseña que quiso hacer como todo el mundo, lo que le daba la gana. Y su historia nos muestra que transgredió ley tras ley de la que manda el gobierno de Dios. En apariencias ante la gente, él parecía nazareo, pues tenía su cabello largo. La vida de Sansón es semejante a un cuento de hadas, pero al revés. Los cuentos de hadas nos muestran una persona que desde que nace, por lo regular es perseguida por la maldad de este mundo y sufre y padece por todo aquello, pero al final el bien y la misericordia de Dios triunfan. Y dicen los cuentos, y vivieron felices para siempre. Pero la vida de Sansón fue bendecida desde su nacimiento, anunciado por un ángel a sus padres, y sus padres capacitados para criar y educar a ese precioso niño, el cual Dios había puesto un propósito y un destino muy grande. Sus padres eran piadosos, favorecidos por Dios, y Dios le había dado a Sansón una fuerza sobrenatural, aclamación y respeto por su pueblo, porque reconocían que Dios lo había levantado como un juez. Y recuerden que los jueces en aquel tiempo eran gobernantes también. Era un buen candidato, como los otros jueces levantados por Dios, que su vida fuera un testimonio y sus palabras un gobierno de parte de Dios. Pero Sansón al final de su vida está ciego, empobrecido y realizando el humillante trabajo de una bestia de carga. Eso es lo que te hace el enemigo si tú le das la oportunidad. Pues tener una vida plena y maravillosa dentro de la presencia de Dios día a día es lo que te espera. Pero si en algún punto de tu consagración a Dios te sales, inmediatamente aparecen los filisteos y te encarcelan y te hacen vivir una vida de esclavo sin salida y sin que nadie pueda ayudarte. Verán qué tan importante es conocer a Dios y tener una relación con Él. El deseo de Sansón, además de ser rebelde a sus padres, haciendo todo lo impuro de este mundo, como broche de oro se casó con una filistea que lo llevaría a su ruina. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 4, dice: el mandamiento de Dios era claro. No se debía de casar con personas que no fueran de su pueblo con su mismo credo, su misma creencia de fe. Y Sansón desobedece.
Dios da sus leyes no porque es malo, sino porque Dios es muy bueno y Él no quiere que el desconocimiento de las leyes de este mundo añadan más dolor a nuestra vida. Ya en alguna ocasión les había explicado que nosotros somos pecadores no porque cometemos pecados, sino por el simple hecho de nacer en esta tierra llena de pecado, que desde el nacimiento traemos la semilla de iniquidad en el corazón, y este cuerpo de pecado que la Biblia le llama carne, unido a nuestra alma. Por eso es de vital importancia nacer de nuevo. Es un acto que solamente Dios puede hacer en esta tierra antes de morir. Sansón, por nuestro Señor, fue llamado a ser nazareo. Se le llama nazareo a la consagración de una vida para Dios. En la antigüedad, las personas podían hacer voto nazareo, tanto los hombres como las mujeres, cuando querían consagrarse para Dios. Algunas personas ofrecían un voto nazareo solo por un tiempo, no por toda la vida, solo por un tiempo. Pero había quien lo llevaba desde el nacimiento para toda su vida, porque alguno de sus padres se los había puesto como un llamado de Dios, o como que fue el caso de Sansón. Este voto lo muestra la Biblia en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Números, capítulo 6, versículo 2. Y durante el tiempo del nazareato, las personas no se cortaban el cabello y no podían ingerir producto de la vid, es decir, uvas, ni pasas, ni alimentos con estos elementos, tampoco vinagre, ni sidras, ni ningún clase de licor que proviniera de la vid. Algunas personas piensan que nuestro Señor Jesucristo era nazareo, porque dicen que llevaba el cabello largo. Pero al mostrarnos la Biblia que nuestro Señor tomaba vino, como lo mostró en la última cena, nos deja ver que no era nazareo, mas las personas sí lo llamaban nazareno. La palabra nazareno se da a una persona nacida o que ha vivido mucho tiempo en la ciudad de Nazaret. Y como el Señor desde pequeño vivió en esa ciudad, por eso creyeron que Jesús era nazareno. Pero todos sabemos su historia que nos muestra la Biblia. Él nació en la ciudad de Belén, un pequeño poblado muy cercano de Jerusalén. Los que hacían voto nazareo tampoco podían acercarse a difuntos, ni aunque fueran padres o familiares, tampoco a animales muertos, como fue el caso de Sansón, que un día se comió un panal de miel que estaba en el cadáver de un león que previamente él había matado con sus propias manos. Esto lo dice en Jueces capítulo 14, versículo 8 y 9. Y no solo comió él, sino que le dio a sus padres sin que ellos se enteraran. Esa maldad raya en el cinismo del pecado que hacen a las personas hasta ocultar y engañar para burlarse después de los engañados. En el caso de Sansón, su fuerza venía de su consagración a Dios y su separación del mundo, lo cual su cabello mostraba a todas las personas que él tenía un voto de consagración para Dios, y esto era muy respetado por las personas en aquel tiempo. Pero delante de Dios, su nazareato era una farsa exterior, porque en su interior su corazón ya hacía mucho tiempo atrás que se había rebelado contra Dios. Por eso cuando Dalila le corta su cabello, fue un ejemplo público y visible de que Sansón había dejado su voto y se había rebelado contra Dios. Por eso dice la Biblia que las promesas a Dios no tardemos en cumplirlas,
y que si no, mejor no prometamos nada. Aunque Sansón tenía muchos defectos de carácter, está incluido en el salón de la fe en la Biblia, en Hebreos capítulo 11. Dios al final tuvo misericordia de Sansón cuando él recobró el sentido y el propósito de su llamado. Tratemos de imaginar lo que habría podido hacer Sansón si haya sido obediente y fiel a Dios de todo su corazón. Yo creo que no solo habría acabado con los filisteos, sino con muchos más enemigos de su pueblo. Pero la lujuria lo venció. Vio que las filisteas eran muy hermosas y se enloqueció por una filistea. Es fácil decir te amo, pero el amor verdadero siempre se demuestra queriendo lo mejor para la persona y no haciéndole daño. El amor verdadero es abnegado, incondicional, mientras que la lujuria es egocéntrica y trae consigo una larga lista de demandas. Sansón y Dalila no se tenían confianza mutua, porque cada uno era leal a sus naciones diferentes. Ella jamás reconoció al Dios de quien Sansón era siervo. ¿Cómo podrían entonces querer lo mejor el uno del otro? Por eso la Biblia nos enseña a no ligarnos con incrédulos. Es 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, nos explica. Hay amores que matan. Sansón cayó tan bajo que no supo distinguir entre el amor verdadero y la lujuria. Hasta desgastarse la lujuria, se generan sentimientos de odio más potentes que los sentimientos iniciales que ellos suponían que era amor. Esto lo muestra la Biblia en 2 de Samuel capítulo 13, versículo 15. Sansón cayó tan bajo que no supo distinguir entre la presencia del Señor y su ausencia. El Espíritu de Dios jamás abandona a los creyentes en Jesucristo, pero sus bendiciones sí pueden cesar. Las bendiciones dependen muchas veces de nuestra obediencia. Por eso dice la Biblia que el arrepentimiento trae bendición, porque al arrepentirnos, Dios ve que verdaderamente queremos obedecerle y Dios quiere todo nuestro corazón, no solamente parte. También Dios quiere toda nuestra mente y todo nuestro ser. A otras personas aparte de Dios se les puede honrar y reconocer sus valores y sus vidas ejemplares, pero jamás debemos arrodillarnos ante otras personas y mucho menos cuando mueren pedirles cosas. Esto es abominable para Dios. El único que puede concederte algo es Dios. Las personas muertas no pueden saber lo que vivimos aquí en la tierra. Está prohibido. El único omnisciente, omnipotente y omnipresente es Dios, nadie más. Por eso la Biblia dice, si un ángel se les apareciera y les diera un mensaje como de parte de Dios, pero va conforme a lo que dice la palabra, si no va conforme a lo que dice la palabra, no fue un ángel enviado por Dios, sino pudo haber sido Satanás mismo, que se disfraza como ángel de luz. El Señor merece toda nuestra adoración, como lo dice Éxodo capítulo 20, versículo del 2 al 6. Y Deuteronomio 12:8 nos explica
que hay gracia de Dios para las personas que no han entrado en la tierra prometida. Pero una vez entrando, el velo será quitado y la verdad será revelada. Por eso ahora sabemos que Jesucristo es nuestra tierra prometida. Y como consagrados para Dios debemos de vivir. Así su paz, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá y estaremos viviendo en su reposo para siempre, aunque estemos todavía en esta vida. Y en esta vida, así como en la tierra prometida de antaño, hay gigantes. Y cada uno tenemos nuestras diferentes batallas. Pero si tenemos a Jesucristo, lo tenemos todo para vivir quieta y reposadamente, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, o cuando cada uno de nosotros partamos allá con Él. De todas maneras tendremos cada uno nuestro apocalipsis personal. La palabra de Dios es muy clara. La bendición de Dios no viene a través de rituales o mediante nexos especiales con gente religiosa. Sus bendiciones son dadas en su soberanía, esto es, a quien Él quiere, conforme a sus planes y a su perfecta voluntad. Por eso es Dios. ¿Sí? También el Señor puede dar bendiciones como un premio a nuestra obediencia y a su palabra. Sansón venía de una tribu llamada Dan. Y Dan, dice la Biblia, que esta tribu se empecinó en su idolatría hasta el exilio y nunca se arrepintieron, aunque Dios los esperó con paciencia varios siglos. Esto podría ser la explicación por qué la tribu de Dan no aparece en la lista de las mencionadas tribus por el Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4 al 8. Cuando cada cual hace lo que bien le parece, sin sujetarse a la palabra de Dios, es cuestión de tiempo para que la moralidad baje al nivel de perversión, como lo hemos observado en las ciudades que Dios ha destruido, las que menciona la Biblia. Vemos, por ejemplo, las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Si dejamos de buscar personalmente a Dios en su palabra o dejamos de orar, perdemos el sentido de orientación y tomamos decisiones pésimas. Qué triste conclusión la de Jueces. Empezó con los triunfos de una nación que escuchaba a Dios en ese libro de Josué, donde dijo él: yo y mi casa serviremos a Jehová solamente. Pero después de Josué, la gente se desorientó. Se olvidó de los mandamientos del Señor. Se olvidó de todo lo que el Señor les había dado y lo que les había pedido. Y lo que también les había indicado Moisés y lo que le había indicado Josué. Y empezaron a hacer cada quien lo que bien les parecía. Ya no escuchaban a Dios y terminaron siendo un pueblo dividido, arruinado y reducido a tretas y engaños para arrebatar las mujeres de sus parientes. ¿Cómo sucedió todo esto en el pueblo de Dios? Todo esto es solamente el resultado de cuando las personas echan fuera de su vida a Dios y hacen lo que les apetece. Pero si obedecemos al Señor, Él asume toda la responsabilidad en cuanto a nuestras necesidades y nunca nos abandona. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso hay que tener cuidado y no hacer caso de lo que dicen los hombres, lo que dice la humanidad,
sino lo que dice Dios, porque Él nos creó y Él creó todo lo que existe y Él es el que sabe cómo están todas las cosas verdaderamente. A Sansón Dios le da una última porción de su poder antes de morir para que pudiera cumplir con el propósito de su llamado, que era destruir a los filisteos. Y dice la Biblia que Sansón en el día de su muerte mató a más filisteos de los que había destruido en toda su vida. En la palabra de hoy vemos cómo el pueblo, al hacer lo que les da la gana, terminan edificando sus propios ídolos de madera y de metal, concibiendo sus propios sistemas de adoración. El pueblo elige días e ídolos para adorar. Y aún el pueblo emplea sacerdotes para que les sirvan y les obedezcan, formando fraudulentas religiones. Cuando un sacerdote, en lugar de obedecer a Dios y a lo que dice su palabra, obedece al pueblo y a su gobierno, esta religión claramente se ha desviado hacia el mundo y se pervierte moralmente. Entonces la nación desciende a un nivel tan bajo que la violación a los derechos más nobles de todo ser humano se destruyen, junto con todo tipo de desviaciones sexuales. Esto sucedió también al pueblo de Israel. Y en las últimas páginas del libro de los jueces, vemos cómo los enemigos se vinieron sorpresivamente atacando y casi exterminando a la tribu de Benjamín. Esto hizo que sus hermanos despertaran de su letargo espiritual y tomaran la decisión de ponerse a cuentas con Dios. Si fuera un médico, ¿cómo describiría usted a una persona enferma y agonizante? Lo primero sería checando sus signos vitales, ¿no es cierto? Pues en las cosas espirituales es lo mismo. Una nación enferma se checan los signos vitales que muestran el punto de su destrucción. ¿Y cuáles son los signos vitales de una nación enferma? Número 1, la idolatría. Número 2, la inmoralidad sexual. Número 3, la brutalidad en la delincuencia. Número 4, injusticias en todas las áreas, en la iglesia, en el gobierno, en el trabajo y en la familia. Pero ¿cuál sería la solución? Buscar a Dios en oración y en adoración. Los consagrados para Dios suelten su idolatría, suelten su inmoralidad sexual, suelten su brutalidad, suelten su injusticia. Muchos llamados dicen, ¿qué podemos hacer? Nosotros solamente somos pocos. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. La iglesia de Jesucristo es la solución para todos los problemas. La Biblia dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Tenemos el privilegio de conocer a Dios. Tenemos el privilegio de hablar con Dios por medio de la oración. Dejemos de pedir cosas vanas y pidamos al Señor sabiduría, pidamos al Señor discernimiento, amor por los perdidos, citas divinas para presentar el Evangelio. Volvamos a las sendas antiguas en las que anduvieron los apóstoles y la naciente iglesia de Jesucristo. Padre, perdónanos. Oremos. Gracias, Padre, por las lecciones aprendidas en este libro de los jueces.
Señor, perdónanos por no estar atentos a esta tierra y a las necesidades, Señor, de esta tierra. Muchas veces vivimos solo para nuestros intereses, pero hoy clamamos a ti por ayuda, creyendo que tú podrás todo lo que necesitamos físicamente mientras nosotros nos dedicamos a adorarte con todo lo que hacemos y cumpliendo el llamado para el cual tú nos has creado y nos has puesto en esta tierra. Te damos muchas gracias, Señor, por ayudarnos, por despertarnos este letargo espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Y no me puedo despedir, chicos, sin darle la oportunidad. Si hay alguna persona que no le ha entregado nunca el corazón a Jesús, que nunca le ha entregado su vida, que hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Si has escuchado esta plática, ¿verdad? Este estudio, y en tu corazón te gustaría entregarle la vida a Cristo, pues entonces por favor haz esta oración conmigo. Dice la Biblia que si confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y si creyéremos en nuestro corazón que Dios resucitó, que entonces seríamos salvos. Entonces, repítele al Señor esto, dile: Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres. Por favor, perdona mis pecados y dame la vida eterna contigo. Creo que al rendir mi corazón a Jesús, tu Hijo, yo nazco de nuevo y tengo la oportunidad de ser una nueva persona. Y que el día que yo muera, iré a vivir contigo, porque así dice tu evangelio. Que si creyere en mi corazón y lo confesare con mi boca, tú me salvarías. Señor, yo creo. Y de hoy en adelante soy tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito. La Biblia dice que por un pecador que se reconoce que es pecador y se arrepiente delante de Dios, hay una fiesta en el cielo por ello. Entonces puedes anotar en tu calendario que hoy le entregaste la vida a Jesús y que hoy eres una nueva criatura. Que aunque pareciera que fue una simple oración y que no pasó nada, si sinceramente le entregaste tu corazón a Dios, créeme que el Señor lo ha tomado muy en serio. Y sabes una cosa, Él te hará nacer de nuevo del agua y del Espíritu y serás para Él y para siempre. Dice la Biblia: ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Aquel corazón que se le ha entregado a Dios, Él nunca lo va a abandonar ni lo va a despreciar. Y bueno, pues ha sido todo, chicos. Espero que les estén gustando estos estudios y si Dios quiere, los buscaré luego con otra historia de un hombre o una mujer en la Biblia. Por hoy terminamos ya el libro de los jueces y vamos a ver el siguiente libro. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga y los cuide. Hasta pronto.